Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetanamente, un programa donde podemos discutir de diferentes temas relacionados con la salud mental. Les habla Dani Araujo, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy voy a tener el gusto de conversar sobre un tipo de comportamiento que aparece y debe alarmarnos. Es cierto que nosotros debemos preocuparnos por nuestro estilo de vida saludable. Es cierto que debemos preocuparnos por nuestro estado físico, de repente si tenemos alguna dolencia. Pero ¿qué pasa cuando esto se hace demasiado preocupante para la persona o de pronto cualquier síntoma lo considera un problema? Para hablar mejor sobre esto, para poder saber de qué se trata este comportamiento de los síntomas de somatización, tenemos a nuestro invitado especial. Hoy contamos con la presencia del doctor David Tomateo Torbisco, quien es internista, médico psiquiatra y por supuesto docente de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien ya le damos la bienvenida. Doctor Tomateo, bienvenido a nuestro programa, sobre todo para hablar de un tema tan importante. Muchas gracias por la invitación. Sabemos nosotros que la preocupación por nuestro estado físico es importante, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando esta preocupación comienza a tener una afectación en nuestra salud mental? Antiguamente, o sea, hace muchos años, se juntaban tanto esta preocupación excesiva por la enfermedad como lo que es propiamente la somatización en una sola cosa. Actualmente están separadas. A ver, una que es somatización como tal, que digamos en el inicio voy diciendo que es la aparición de síntomas físicos reales en el contexto de una persona a quien se le han hecho todos los exámenes necesarios, inclusive algunos extraordinarios, pero que no se han podido encontrar una causa. Pero los síntomas están, los síntomas son reales y causan efectivamente molestia y disconfort. Vale decir, lo siente realmente. Realmente lo siente, ¿no? Y ahí hay veces, y podemos hablar de repente luego después, de cómo a veces son interpretados por la familia y la sociedad como síntomas que en verdad no fueran reales, cuando en verdad sí lo son, y a veces hasta severos, ¿no? Y el otro grupo de pacientes que son aquellos pacientes que sí pueden tener un síntoma también, o pueden no tenerlo, pero que son muy ansiosos respecto de su estado de salud o respecto de anticipar temerosamente, de manera exagerada, contraer una enfermedad. Lo que antiguamente llamábamos hipocondriasis, que actualmente se llama ansiedad por la salud. Entonces tenemos estos dos grupos de pacientes, ¿no? Aquellos que somatizan realmente, aquellos que sí pueden tener un síntoma que puede ser menor y que causa mucha preocupación, o una preocupación exagerada por enfermarme de algo, ¿no? Entonces, ya que tenemos esta diferencia, tendríamos que de pronto ampliar un poquito más dicha diferencia, teniendo en cuenta, hablemos de la somatización propiamente, primero, ¿no? ¿Y cómo afecta la salud mental cuando una persona cuenta con esta condición? Cuando hablamos de somatización o enfermedades psicosomáticas, o también lo que en algunos países llaman síntomas somáticos sin explicación médica, ¿no? Y aquí voy a poner algunos ejemplos que de repente muchas personas van a reconocer y se van a familiarizar. Por ejemplo, la fibromialgia, el colon irritable, las migrañas, algunos desórdenes convulsivos que se llaman conversivos, ¿no? La persona se desmaya, convulsiona, pero va al neurólogo y todo está bien. La persona con colon irritable, que le hacen todos los estudios, la endoscopía, la colonoscopía, la tomografía, y todo está bien. Y probablemente la persona se irrita porque dice cómo va a estar bien. Así es, ¿no? La persona con fibromialgia, que le duele efectivamente el cuerpo y le limita, y no hay nada, no hay ni siquiera signos de inflamación. Es más,
si uno se atreviera, cosa que no se hace porque ya sabemos que no vamos a encontrar nada, pero si uno se atreviera a hacer una biopsia donde duele, no encuentran nada y el informe va a ser normal. Y así toda una serie de enfermedades, de repente algunas menos frecuentes, donde, como dije, hay dolor, hay molestias, hay dolor de cabeza, hay diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, y la persona sufre mucho por esto. Hay obviamente grados de severidad, pero puede ser muy severo, inclusive discapacitante, ¿no? Entonces, ahí el manejo tiene también dos partes. Una parte que es sintomática, en la cual al psiquiatra le ayuda obviamente el internista, el especialista, en manejar, por ejemplo, con algunos medicamentos el dolor, con algunos medicamentos evitar que el intestino se mueva mucho, mejorar un poco las diarreas, que no se estreñe, etc. Y del otro lado, y esto muy importante porque la mayoría de los pacientes que tienen estos problemas de somatización van a tener un problema de salud mental, de todas maneras. Entonces van a requerir un tratamiento en cuanto a la salud mental, ya sea identificar una enfermedad mental como tal, o de repente estrés, así es, ¿no? O estrés o situaciones difíciles en la familia, en el trabajo, ¿no? Puede ser solamente con psicoterapia, ¿no? Una curiosidad respecto de las enfermedades psicosomáticas es que los medicamentos que usamos en psiquiatría para la depresión y para la ansiedad mejoran los síntomas somáticos. Porque de repente hay un mecanismo ahí, o hay un mecanismo común en el cerebro, ¿no? Que liga la salud mental con la salud física también. Claro, porque hay, ¿no?, un componente ansioso definitivamente. Así es, ¿no? Entonces, es un manejo multidisciplinario. Dependiendo de la condición psicosomática, está obviamente el psiquiatra o el profesional de salud mental y el especialista que tiene que ver un poco con el sistema o el órgano que está siendo afectado por esta situación. Y en los pacientes que son puramente más que nada ansiosos o temerosos de una enfermedad, igual también el especialista nos ayuda a que le haga una evaluación, digamos, razonable al paciente y pueda tranquilizarlo y decirle, mire usted, eso que usted tiene temor de tener, no lo tiene, ya está bien evaluado, continúe el tratamiento con el profesional de salud mental, donde ahí sí entramos nosotros, ya sea con terapia o con medicación, dependiendo del caso, ¿no? Hay un elemento que mencionó hace un momento, que si bien es cierto, la persona podría entenderlo, ¿no? Pero muchas veces esta persona es parte de un miembro de la familia, ¿no? Parte de un grupo social. Y ellos mismos pueden comentar que no tiene la razón física, ¿no? Es importante que los demás también sean empáticos, o sea, comprendan esta situación, porque va a haber una distancia, ¿no?, de no comprensión. Sí, o sea, es importante incluir a la familia en el tratamiento, ¿no? Porque hay que explicarles, porque la familia obviamente sufre viendo la discapacidad del paciente, y hay que explicarles primero que estos síntomas son reales, porque lo más común es que la familia y el entorno piense, como todo sale bien, piensen que la persona está imaginando, está creando o está poniéndose excusas o hasta términos que, bueno, no dejan de acercarse un poquito a una explicación como que el inconsciente está produciendo, ¿no?, el síntoma, que digamos podría servir como explicación, ¿no? Pero finalmente es el efecto que tiene la emoción, ¿no?, la salud mental, la emoción, la influencia de factores externos sobre nuestro cerebro y posteriormente sobre el resto de nuestro cuerpo. Entonces, explicar eso a la familia y que la comprensión es importante, que no pongan en duda la percepción y el sufrimiento de su familiar, y que, bueno, y que a través de un proceso progresivo se va a ir recuperando su salud y que en un primer momento sí, pues, va a requerir un apoyo, ¿no? Pero esto no es una situación que ocurre solo a los adultos. Es una situación que puede dar ¿desde qué etapa? Puede pasar también en niños, de hecho, niños sobre todo, por ejemplo, que sufren bullying en el colegio, que tienen mucha ansiedad cuando van a ir a dar un examen, ¿no? El día que tienen examen pueden amanecer con diarrea, con cólicos, una serie de situaciones, puede doler la cabeza o hasta inclusive fiebre, ¿no? O sea,
Sí, hay una conexión ahí, como dije, entre el cerebro y el resto del cuerpo. O los chicos del bullying, por ejemplo, también, ¿no? O sea, ellos se van a quejar mucho, por ejemplo, de dolores, dolor abdominal, cansancio, ¿no? Entonces el Y van a tener problemas de efecto sueño. del estímulo estresor en la gravedad, en la intensidad que se sea percibido para la persona puede ser un buen desencadenante. Claro, de hecho todos tenemos un umbral. Al menos algunos vamos a poder tolerar de repente en un tipo de estresor mayores niveles, pero en otro tipo menos. Entonces ahí también hay otro concepto que es importante y que muchas veces la familia usa, o los amigos o las personas cercanas, y es la fortaleza mental, ¿no? O sea, como que uno puede enfermarse del corazón, del riñón, del hígado y del intestino, pero no del cerebro o de la mente, como si fuera algo diferente. Así es. ¿No? Entonces, el que se enferma de algo mental es débil para la percepción de algunas personas del entorno. Entonces, hay que quitarnos ese concepto también, porque todos vamos a tener cierto umbral para diferentes estímulos, que puede ser Parte alto de eso es. y para otros más bajo, ¿no? Es igual, si lo comparamos, vamos a compararlo con el pulmón, ¿no? O sea, puede ser que algunas personas toleren más la contaminación y otras con una pizca de contaminación ya están tosiendo, ya hicieron un broncoespasmo. Más o menos iguales en el cerebro, dependiendo de los estímulos. Algunas cosas nos afectarán más rápido y otras las podemos tolerar mejor. Y en algunos casos, si es muy severo, podremos somatizar o hacer algún problema físico más, ¿no? Por eso la intervención terapéutica está más direccionada al aspecto de la modificación de esa cognición que tiene para que pueda responder físicamente de manera más, digamos, funcional, si se quiere, ¿no? Claro. Además de que ya hablamos de educar a la familia y al entorno para que ayude, con el paciente también explicarle que sí, es legítimo lo que él está sintiendo, que no lo ponemos en duda, pero que también tiene que aceptar esta condición, ¿no? Que está él expuesto a que eventos externos de tipo estresor, eventualmente, sean psicológicos o sean físicos, pueden desencadenar en él estos síntomas que no van a tener una, digamos, traducción en un examen de laboratorio, en un hallazgo patológico real, médica, pero que los tiene. Entonces, como que vaya aprendiendo técnicas, uno, para evitar los estresores, por supuesto, para poder también manejarlos, para poder procesarlos, y tercero, también para poder sobrellevar los síntomas que pudieran desarrollarse, ¿no? Dentro del afrontamiento también de repente la situación de cómo manejar, qué habilidades manejar para que pueda enfrentar a las personas que de alguna manera no asumen la condición que está teniendo, ¿no? Entonces los pacientes mismos pueden ser educadores con estas personas que pueden criticarlos, por ejemplo, ¿no? Y eso también los va a fortalecer. Los va a fortalecer. Pero ahí estamos hablando de personas que físicamente no tienen una justificación. Pero pasamos a la otra parte, en donde sí hay un elemento físico que está desencadenando una condición, pero la persona de repente no lo está manejando en su real medida, ¿verdad? Así es, sí. Eso ahí, la definición más exacta es lo que llamamos ansiedad por la salud, ¿no? Que como dije, puede ser solamente el temor sin tener nada, y esta situación en particular que ha mencionado, cuando sí tenemos un problema, pero por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una dermatitis alérgica, ¿no? Que puede a veces pigmentarse, por ejemplo, y nosotros pensamos que ya tenemos un melanoma, que es un tipo de cáncer de piel. Y todo el tiempo estamos pensando en el melanoma, y me va a pasar esto, y como que voy a varios dermatólogos, y como que me hacen varias biopsias, y como que me compro un montón de bloqueadores y de cremas, y estoy que pregunto. Y ahí sumada la información no oficial. Así es, ¿no? Entonces, ese pensamiento se vuelve obsesivo y ya interfiere también con mi funcionamiento en todas las áreas importantes de la vida, ¿no? O otro ejemplo, por ejemplo, me hacen una endoscopía, me encuentran una úlcera por estrés y la biopsia sale que es una úlcera por ácido clorhídrico, una úlcera péptica que puede tener una persona con mucho estrés, pero yo estoy pensando esto se va a convertir en cáncer y estoy
le doy vuelta y estoy como que buscando la endoscopía que me la hagan cada 3 meses, cada 6 meses. O quizás también buscando elementos que podrían justificar su preocupación excesiva, ¿no? También, ¿no? Así le pasó a alguna persona. Así es. Mi familia tiene, ¿no? Tiene historia de, entonces tratan de justificar un poco exámenes repetidos, visitas repetidas a los médicos y su angustia, ¿no? Entonces, claro, hay una condición real que puede ser desde leve hasta inclusive severa, pero que no implica o no significa la gravedad que el paciente está pensando, ni el pronóstico que el paciente está asumiendo, ¿no? Okay. Y también tenemos la situación, si bien es cierto, es una ansiedad, ¿no?, frente a esta condición somática, pero ese nivel de ansiedad va a ir incrementando conforme va teniendo más preocupación o conforme vaya adquiriendo más elementos para la preocupación. ¿Y podrían esto desencadenar más estados emocionales dolorosos en la persona? Efectivamente, podría esto desencadenar ataques de pánico, que son situaciones severas, intensas de ansiedad, donde la persona siente que se está muriendo, que se está volviendo loca, que le va a dar un infarto o un derrame cerebral, ¿no? Puede ir a problemas de tipo obsesivo-compulsivo severo, entrar en depresión y depresión severa también, y eventualmente, dependiendo de la genética o del riesgo genético de cada uno, ya trastornos mucho más complicados, como esto mismo que he dicho de ansiedad y depresión, pero con psicosis, por ejemplo. Claro, ¿no? Ese es, digamos, el riesgo mayor, ¿no? Y la necesidad, entre comillas, de prevenir hacia esa conducta de riesgo. Porque si bien es cierto, la persona podría ahora estar sintiendo ansiedad y pasar a una angustia, y ese reconocimiento exagerado de la condición que se siente mal podría hacer de que vaya pensando que esto no lo va a superar, y entonces empezamos con otros cuadros. Y inclusive dentro de la misma depresión, entrar en una desesperanza que decimos que es psicótica o delusional, que lo puede llevar pues a intentos de suicidio, ¿no? Claro. ¿Cómo empezar la intervención en este tipo de personas cuando están en, digamos, vamos a ponerlos en diferentes niveles, ¿no? En los niveles donde empieza a ser ya un problema clínico la condición de su ansiedad somática, ¿no? Y cuando ya esto tiene una repercusión con otros cuadros clínicos. Los estudios que se han hecho al respecto han demostrado que la intervención pura del psiquiatra o del especialista en salud mental no sirve o es insuficiente. Es más, lo que está demostrado que funciona mejor es que exista o algún médico clínico que atienda al paciente, estamos hablando de algún especialista, idealmente un internista, asuma el control o asuma, digamos, el gobierno de todas las interconsultas, de todos los exámenes que se van a realizar, y sea él el único que atienda al paciente cada vez que se sienta mal, cada vez que tenga una duda. Entonces, dentro de esa atención obviamente está incluida la parte psicoeducativa, una intervención breve que decimos de psicoterapia médica como tal, ¿no? Que no, por la cual puede uno hacer un taller breve o autoinstruirse al respecto, y con eso gran parte de los síntomas del paciente están solucionados. Por ejemplo, vamos a suponer que el paciente hace una crisis de ansiedad y quiere hacerse una tomografía porque piensa que ya puede tener un tumor cerebral después de 3 meses que tiene una tomografía normal. Entonces, ir con ese médico, conversarlo y ese médico explicarle que en 3 meses es imposible, que esté tranquilo, que le va a tocar en tal momento, etc. Y eso ayuda mucho. Y adicionalmente, algo que todavía ayuda un poco más, ya es la intervención conjunta del profesional de salud mental, que dependiendo de la severidad podrá indicar una psicoterapia de manera regular, intensiva, y o la psicoterapia más
la medicación, ¿no? Más o menos así como hay que manejar a estos pacientes. Es igual multidisciplinario, pero la parte clínica, ¿no? Uno puede pensar de repente más lo mental, no, la verdad los Claro, estudios... porque va a ser más efectivo teniendo la persona una recuperación de su condición, pero viendo de manera real cómo son los hechos. Así es, ¿no? ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que la parte clínica ayuda mucho más, o sea, que sea el propio médico clínico, ¿no? Que le explique, que lo calme, que le diga la recomendación para hacer ecografías cada cierto tiempo, es imposible que pase esto, que pase el otro, y el complemento del profesional de salud mental, ¿no? Porque en verdad los pacientes son muy perspicaces, ¿no? Entonces si el psiquiatra le dice, mire, no, tranquilo, no pasa nada, Claro. no le van a creer porque van a decir, no, prefiero que me lo diga Otra el persona, neurólogo o claro. prefiero que me lo diga el clínico, ¿no? Sí, bueno, Entonces, ese elemento ¿no? siempre ocurre, ¿no? Porque si de repente un Y más en estos profesional... pacientes, ¿no? Ok, si el profesional de salud le dice usted tiene un problema a nivel renal, inmediatamente dice el especialista es, Exacto. ¿no? Entonces, esas condiciones pueden ser de manera muy negativa para la persona, ¿sí? Doctor Tomateo, mire, yo creo que aquí lo que podemos resumir a modo de cerrar esta entrevista es de que el grado de objetividad que tiene el paciente es un elemento importante, ¿verdad? Sí, sí, digamos, todo lo que él percibe, todo lo que él siente, hay que validárselo, porque en verdad, por no decir todos o la gran mayoría, tienen los síntomas, ¿no? Existen, uno puede hasta evidenciarlos al momento del examen físico, Así al es. tocar, ¿no? Al movilizar, ¿no? Y sobre todo también que causa limitación, tanto física como mental, ¿no? Y en varios aspectos importantes de la vida, trabajo, familia, autocuidado, por ejemplo, ¿no? Ya ahí estamos hablando ya un grado mayor de compromiso, ¿no? Entonces sí, o sea, es algo objetivo en el paciente. Muchísimas gracias, doctor. Me parece que con esto muchas personas podrían reconocer que están teniendo estas características y no se habían dado cuenta y es necesario que acuda a un apoyo de salud mental, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Bien, el doctor Tomateo nos ha explicado la importancia que es prevenir estas condiciones para no caer en un problema de salud mental. Muchísimas gracias. Continúenos viendo en nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos en Spotify.